Carlos Alberto, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme a tu programa, Marcelo. Al contrario. Bueno, vos ya has venido más veces a Rosario, ¿no? Así es, este es cuarto viaje a Cuarto viaje. Bueno, ¿y cómo encontraste Argentina? Empecemos por ahí, o cómo la seguís mucho en Argentina, ¿no? Pero, ¿cómo la estás viendo? Bueno, Rosario es el cuarto viaje, pero Argentina yo no sé si es el séptimo, octavo, qué sé yo, muchos viajes. Argentina es un país ciclotímico, ¿no? De vez en cuando es como si aquella definición que se daba en psicología de las personas bipolares que tenían de pronto un estado de euforia y luego caían en la depresión, pues es una cosa parecida. Ahora yo creo que están en la fase depresiva. Hay momentos en que están en la fase de euforia, de que todo funciona muy bien, pero yo creo que hay razones para sentirse deprimido. Sí, mucha gente con la que he hablado y les estoy interesado en preguntarle eso, muchos me dicen, mira, la verdad no sé qué hacen, no sé qué están haciendo, en qué piensan, por qué hacen estas cosas. De todas maneras, América Latina, Carlos Alberto, está como dividida, ¿no? Yo creo que América Latina seguía ciclos en donde casi todos los países iban haciendo el mismo zigzag, pero en este momento estamos con América Latina como dividida. Podríamos hablar de Chile, Perú, Colombia, México. Por otro lado, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina. Y la incógnita de Brasil. Y Brasil, te iba a decir. Y Brasil, que está ahí en el medio, que no se sabe justamente quién debiera ser el líder, el país más importante, más grande. Y Brasil. Contame vos cómo ves este mapa de América Latina. Yo creo que tú lo has descrito. Y me olvidé de Cuba, tu país. Sí, bueno, Cuba es una, ¿no?, cosa enquistada ahí en el viejo modelo soviético de los años... Pero con influencia hoy sobre Venezuela y Venezuela sobre el resto. Sí, exacto, por los petrodólares básicamente. En el caso de Cuba, pues a la espera de unas reformas que van a fracasar porque son unas reformas muy elementales que no conducen a ninguna... Además, son reformas que están diseñadas para que fracasen. Una de las cosas que trata de hacer el gobierno cubano es que la creación de estas microempresas esté limitada, es decir, que no puedan crecer, porque si crecen se convierten en enemigos del Estado. Por lo tanto, los pequeños restaurantes familiares tienen que tener un número de sillas y no un número de empleados, y está mal visto que se capitalicen. O sea, es una cosa rara. Son nacidas para fracasar. Fracasar es un sistema absurdo que lo que pretenden es absorber en este sistema, absorber a las personas que no caben ya en el sistema público, claro, y pasarlas a ese sistema privado muy elemental y muy precario. Pero eso no conduce a ninguna parte. Eso está subsistiendo gracias a la ayuda venezolana. Carmelo Mesa Lago, que es el gran economista, el gran estudioso de la economía cubana, cifra en 13.000 millones de dólares anuales la ayuda venezolana. Eso es más del doble de lo que entregaron los soviéticos en su momento de mayor generosidad. Así que lo de Cuba pues está ahí enquistado y está destinado al fracaso. Nada va a pasar en el sentido de que el que espere rebeliones populares no es así, esas cosas no ocurren. Ese tipo de sistema genera un enorme miedo en la sociedad. Claro, pero son 50 y pico de años, Carlos Alberto. Mientras más tiempo pasa, claro. Claro, son tres generaciones completas de personas que cada generación vive peor que la anterior, cosa que es un fenómeno inédito en la historia de Cuba, porque la historia de Cuba era que cada generación vivía mejor que la anterior y mejoraban año tras año y los hijos se educaban mejor que los padres. No, aquí es al revés. Ahora, ni siquiera los avances en los sistemas de comunicación han, bueno, más que relativamente, que es lo que vos estás contando, han perforado el régimen. Porque es muy fácil no hay nada más fácil de controlar que Internet, por un Estado, quiero decir, ¿no? O los teléfonos, eso lo controlan perfectamente. Hay espacios por donde entra de alguna, pero por ejemplo, me contaba Joanny que en Cuba había los tuiteros, ¿no? Sí. Entonces le digo, bueno, ¿y cuántos tuiteros hay? Me dice, bueno, hay ya 120 tuiteros. 120 es lo que hay en una calle en Rosario. Sí. Pero allí parece que es una cosa tremenda. Claro. Entonces, entre el miedo por una parte, la capacidad represiva del régimen, la inercia de que esto se ha hecho así durante tantos años y el miedo a que se haga de otra manera y que puede ser que nos lastime aún más
un fenómeno típico de las sociedades totalitarias, que es un fenómeno demoledor, que es lo que se llama el síndrome de indefensión. Yo no puedo hacer nada por cambiar las cosas. Yo lo único que puedo hacer es irme, porque el sistema es inderrotable en cualquier otro plano. Entonces, se está empezando a trabajar la sucesión de... Bueno, Fidel ya no está al frente de Raúl. Bueno, Raúl eligió a Miguel Díaz-Canel, claro, una persona joven de 50 y pocos años, que dentro de los esquemas cubanos es como un niño. Como un bebé. Un bebé. Un poco como los soviéticos, aquellos que eligieron a Gorbachov porque solo tenía 53 años, ¿no? Bueno, pues Miguel Díaz-Canel es más o menos lo mismo. Es un aparachic que fue seleccionado por su capacidad para repetir minuciosamente el discurso de Raúl Castro. Eso es ahí es de Raúl y de Fidel, pero básicamente de Raúl en este momento, aunque Raúl no hace nada que de alguna manera contradiga las líneas maestras del pensamiento de Fidel o de lo que sea esa cosa que Fidel ordena. Y de ahí para abajo, de Cuba para abajo, pasando por Venezuela y abriendo estos dos bloques, ¿cómo ves América Latina? Porque yo veo que antes se seguían los mismos ciclos más o menos, gobiernos militares, democracia, eso en las décadas pasadas, ¿no? Y ahora es como que se están armando dos bloques en donde uno tiene predominio político, me da la impresión a mí, que es el de Venezuela, tiene más prepotencia política. Y le tiene mucho miedo. Y los otros todavía están ahí como a la espera, ¿no? Pero son claramente distintos. Claro, cuando uno ve a Piñera, por ejemplo, que es un hombre que está en las antípodas de Raúl Castro, entregándole la presidencia de América Latina, de la CELAC a Raúl Castro, y no solo eso, haciendo guardia de honor frente al cadáver de Chávez y cuidándose mucho de cualquier enfrentamiento con ese, quiere decir que desde el punto de vista político le tienen un enorme temor a esa cosa del socialismo del siglo XXI, aunque eso haya fracasado y aunque con la muerte de Chávez se debilite mucho, ¿no? Y aunque vaya en contra de los principios que cada uno del resto de los presidentes defiende en sus países. Porque se está viendo en Venezuela, fundamentalmente en Cuba ya esto pasó hace mucho tiempo, Venezuela, ahora parece que en Argentina, esto de poner al poder político por arriba de casi todo. Eso es una inclusive cosa la Constitución, la justicia, la división de poderes y demás, ¿no? Eso acaba con los principios fundamentales que han hecho posible el desarrollo de una serie de... Si uno agarra los 30 países más desarrollados del mundo, y no tiene que... La lista la hace todos los años las Naciones Unidas en el Índice de Desarrollo Humano que publica. Ahí están los 30 países más prósperos del mundo, y los 30 se conducen con arreglo al respeto por el Estado de Derecho, por la división de poderes, la economía de mercado, la apertura. Esas son las características. Si Argentina va en contra de esa tendencia, no puede quejarse cuando acabe en el furgón de cola del desarrollo en el mundo. Claro, hoy hablando con Enrique Gersi, otro amigo nuestro, él exponía primero en la charla y después en una conversación entre nosotros, y bueno, ¿cuáles son las causas de la pobreza? Y él decía, no, ninguna, no hay causa de pobreza, porque el hombre básicamente es pobre, entonces están las causas de la riqueza, y justamente no son estas que están llevando adelante estos países, ¿no? Que están sacando la división de poderes. Ahora, Carlos Alberto, ¿por qué si el populismo quedó ya más de una vez demostrado no resulta, por qué se vuelve una y otra vez? Yo creo que hay una vieja tradición que comienza con la colonia, que era un Estado mercantilista de asignación de privilegios, continúa en las repúblicas, que las repúblicas nuestras no estuvieron montadas sobre el respeto por el Estado de Derecho, sino por caudillos militares que se hicieron guerras tremendas a lo largo de todo el siglo XIX, que podían tener una estructura republicana formal, copiada de la Constitución norteamericana de 1787, pero realmente la conducta política de ellos era totalmente contraria a lo que ocurría en los Estados Unidos o en los países que empezaron lentamente a copiar el modelo norteamericano. Y luego tuvimos todo el siglo XX dividido entre caudillos, militares, fascistas, comunistas, es decir, grupos que todos convergían en un punto, la idea de que la responsabilidad del desarrollo y de la felicidad de las personas estaba en el Estado. El Estado era el que iba a asignar esas cuotas de felicidad o esos privilegios, porque era quien, no son las instituciones, no es el derecho, no es el trabajo de las personas, no es el mérito de las personas, es la voluntad del Estado. Y eso
entra en nuestra tradición por todas partes y por supuesto nos hace un daño tremendo y eso es lo que explica que persista y que siga repitiéndose. Incluso sigue repitiéndose en países en donde se ha demostrado lo ineficaz de ese mundo y lo eficaz de lo contrario, como es el caso de Chile. Claro. Chile, que es un país que parecía apuntar hacia el primer mundo, que había logrado un nivel de desarrollo realmente, y ha logrado un nivel de desarrollo impresionante, que tenía antes de la apertura 200 empresas exportadoras y ahora tiene 3.000, que había hecho un camino clarísimo en esa dirección y de pronto vemos síntomas de involución, como si de nuevo son lo que algunos llaman las ideas zombies, ¿no? Que son ideas muertas pero que deambulan entre nosotros, caminan entre nosotros y nos sacuden. Son ideas zombies. Ideas zombies. Recién vos decías, dabas el ejemplo de Piñera, pasándole el cargo Raúl Castro. A Castro, de lo que sería el comando de América Latina, de alguna manera. Y hablabas de miedos y de temores y de no animarse a plantarse en su lugar y el otro en el otro. Y yo estoy viendo eso como que podríamos extrapolarlo a toda la clase política de América Latina, ni hablar, pero en el mundo también. Es como que los políticos empiezan a tener miedos de enfrentar a las sociedades y decir algunas cosas. Y de defender principios. Y de defender principios, a eso me refiero. Fíjate qué cosa interesante. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, por supuesto. Durante todo el siglo XX... No se deben decir las cosas que parecen estar bien. Claro, y además... Porque suenan mal. Nosotros decíamos durante todo el siglo XX, y con bastante razón, criticábamos a los Estados Unidos porque los Estados Unidos, en nombre de la Guerra Fría o de la defensa de sus intereses económicos y políticos, mientras hacían el gran discurso de la libertad, tenían buenas relaciones con los dictadores, con Trujillo, con Batista, con Somoza, con Stroessner. Y sin embargo, después de pasarnos el siglo XX haciendo esa crítica, en el siglo XXI estamos haciendo nosotros lo que le criticábamos a los Estados Unidos. Es decir, la absoluta indiferencia ante la violación de los derechos humanos. No importa, Ahmadinejad se pasea por los países de América Latina y los reciben como un héroe, y les da igual que Irán haya hecho estallar, o unos terroristas al servicio de Irán hayan hecho estallar la AMIA en Buenos Aires hace unos cuantos años. Da igual, es decir, no hay principios, no hay valores, lo que hay es una cosa puramente de indiferencia moral frente a los grandes temas de políticos y sociales y frente a los problemas de los individuos, y eso es muy triste. Pero el punto que hacés me parece muy interesante, porque más que de indiferencia, aquí en Argentina, por ejemplo, el gobierno se ha adueñado de la defensa de los derechos humanos. Y sin embargo, no solo comparte, sino que apoya y es apoyado y se asocia con los hermanos Castro o con Chávez, que muestran síntomas de avasallar de alguna manera algunos derechos humanos importantes. Entonces, ¿cómo es? El discurso para adentro es de una manera y luce absolutamente incoherente, pero no tiene ningún costo político por entrar en esas incoherencias. No tiene costo político porque desgraciadamente nuestras sociedades están como anestesiadas frente a esos problemas. Es decir, el hecho de que un gobierno sea indiferente o sea hipócrita en la diferencia que hay entre el supuesto planteamiento y la realidad de su conducta política, eso, como dices tú, no tiene un costo político, no se paga en las urnas, lo que quiere decir que hay una profunda amoralidad en nuestros electores. Sí. Eso es lo que a mí me parece. Uno de los entrevistados tuyos, Pedro Schwartz, el profesor eminente de economía, decía en su conferencia que finalmente la culpa de lo que sucedía en España la tenían los propios electores españoles. Claro. Que son los que sancionan con finalmente su voto. Es así, ¿no? Claro, los que, donde hay democracia, donde hay la posibilidad de expresar sus preferencias, ellos son finalmente los culpables de las cosas que ocurren. Pero es cierto, eso es exactamente así, pero la dirigencia política, Carlos Alberto, de alguna manera es la que tendría que llamar la atención de una sociedad que, como vos decís, está adormecida, que ha entregado algunos valores y algunos principios, y me parece que lo único que está haciendo es entrar en un círculo vicioso y hacerle el juego a los que están en el poder, y lo que quieren es justamente seguir con estos relatos, estos cuentos y estas historias que lucen lindas para los oídos, pero que no nos llevan a ningún lado más allá del cortísimo plazo.
Entonces la dirigencia política me parece que es responsable de esto y no veo ningún síntoma de que esto pueda cambiar. Y estoy hablando de la dirigencia política en general, no estoy hablando ni de la Argentina ni de Cuba, porque también lo veo en Europa eso. Pero en Europa todavía hay un poco más de consistencia. Es decir, hay algunos países que todavía no hay están... instituciones. El Parlamento Europeo, por ejemplo, uno podrá quejarse de que el Parlamento Europeo a lo mejor es la quinta rueda del coche. Sin embargo, el Parlamento Europeo es capaz de tener una cláusula democrática con la cual se castiga a los gobiernos que tienen comportamientos antidemocráticos y ejercerla y hacer declaraciones y tener posturas que son coherentes con los principios que ellos dicen defender. El problema nuestro es que no somos nada coherentes con esos principios tú hace un momento decías que el gobierno argentino se suponía que estuviera defendiendo, se había apoderado de la bandera de los derechos humanos y la libertad de prensa no es un derecho humano fundamental. Por eso. Y está en peligro en este país. Bueno, finalmente tu visión de lo que va a suceder con América Latina en los próximos años, las perspectivas. Hay unos cuantos países que están haciendo las cosas bien en el terreno económico. Yo creo que México las está haciendo bien, yo creo que Chile por ahora las está haciendo bien y ojalá que sigan esas. Yo creo que Panamá, Perú, ese grupo de países del Pacífico. No me creo la historia de Brasil. Hay muchos analistas que hablan de la potencia de Brasil y Brasil, como yo no me creo eso, yo creo que Brasil sigue siendo, como decían hace muchos años, Belindia, ¿no? Una parte parecida a Bélgica y la mayor parte parecida a la India. Yo creo que eso todavía es verdad y además tienen una conducta política profundamente inmoral también. Y la tenía Lula da Silva, que la sigue teniendo, y la tiene, por supuesto, de alguna manera esta señora que gobierna. Carlos Alberto, siempre es un gusto contar contigo y sos amable siempre con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo, por invitarme. Muy amable.